Siguiendo con el capítulo 1, el primer versículo del capítulo 1 del libro de Colosenses, que es en el que estamos, pues tenemos acá de nuevo la expresión en el griego de este versículo. Dice, Pablo, apóstolus del ungido Jesús, a través de cosas deseadas de Dios, y Timoteo, el hermano. Sabemos que la traducción al español es lo que el hermano me imagino que leyó, el capítulo 1, versículo 1, y lo leeremos también a continuación. Y hemos estado conversando acerca de la primera palabra de esta carta hermosa, y lo que hicimos la semana pasada fue indagar acerca de Pablo y vimos todo lo que pudimos acerca del apóstol Pablo. Vimos la estructura de la carta. Ahora vamos a entrar en materia. Vamos a ver esa otra segunda palabra que aparece acá en el griego, la palabra 652, que es la palabra emisario. En este caso, apóstol del ungido, del Cristo, y usa la palabra Cristo Jesús, comisionado para una tarea en especial, o debe leerse en buen español, enviado por el mismo Cristo Jesús. Y eso fue lo que pasó realmente. Si nosotros nos vamos al libro de Hechos, que debemos ir ahora al libro de Hechos en el capítulo 9, el hermoso capítulo donde el apóstol Pablo es derribado a tierra. Hechos capítulo 9. Ahí podemos ver el relato de la conversión del apóstol Pablo. Y vamos a leerlo intensamente para ver cómo es que es emisario de Cristo Jesús. Vamos a leerlo a profundidad. Dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. O sea, no se conformó con asolar la iglesia en el punto focal de la iglesia, que era Jerusalén en ese mismo momento. ¿Lo muevo? ¿O está bien ahí? ¿Lo muevo? Se ve claro desde aquí. Me quedo acá entonces. No se conforma con asolar la iglesia en el punto neurálgico de la iglesia, que en ese momento era Jerusalén, sino que pide cartas a la región norte. Damasco está lejísimo en ese momento, en el norte de Jerusalén, y para allá va. Pide cartas a los de la sinagoga, a los digamos que la parte superior del clero judío en ese momento, para ir a las sinagogas de Damasco a sacar de ahí a los del camino. O sea, ya lo del apóstol Pablo es incorregible. Ya él entiende que él tiene poco espacio ahí y va a buscar hasta Damasco. Ojalá tuviéramos el mapa en este momento para indicarle, para que viéramos cuando menos dónde está Damasco con relación a Jerusalén, que era donde estaba él. Pero hay que atravesar toda la cordillera y pasar por Galilea, que ustedes saben que está bien al norte, y atravesar Galilea y seguir más para adelante para llegar a Damasco. Y ahí quería llegar el apóstol Pablo. Versículo 3. Mas, yendo por el camino, fíjense que al final del versículo 2 existe la palabra camino, pero en mayúscula. ¿La vieron? Y al principio del versículo 3 existe la misma palabra que es camino, pero en esta ocasión en minúscula. Eso es, ustedes lo entienden perfectamente, que cuando él se refiere al camino con mayúscula, habla de los seguidores de Jesús, que era como se llamaban. No había tal cosa como cristianos. Eso es en Antioquía, que comienzan a llamarle peyorativamente, despectivamente, comienzan a llamarnos cristianos. Pero en el momento cuando el apóstol Pablo está trabajando
como bajo su criterio, trabajando bien para la iglesia judía, él entiende que esa gente eran los del camino, los que andaban sin rumbo, hacían caminos donde no hay. Unos verdaderos desquiciados. Pero dice ahora el versículo 3, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? He leído muchísimos comentarios y escritos acerca de esta sección, de esto que acabo de leer. Y mágicamente hay una alta proporción que entienden que Saulo se cayó del caballo. Hay comentarios que lo tienen escrito de esa manera, pero no hay ningún caballo aquí. O sea, perfectamente Saulo podía haber estado caminando y cayó a tierra, porque el resplandor era muy fuerte para él y lo hizo caer a tierra. Pero no sé, no entiendo, pero llegan a la conclusión algunos comentaristas y algunas personas que también como nosotros estudian y lo expresan para los demás hermanos, que él andaba en un caballo. Es muy razonable pensar que el apóstol, al ser un viaje tan largo, no debía andar a pies. Pero no hay ninguna evidencia de que él anduviese en un caballo ahí. Pero, como les dije, una gran parte, no sé de dónde lo sacan, pero una parte significativa de los comentaristas y de las personas que predican acerca de este tema, hablan de que él se cae desde el caballo. Aquí lo que dice, y lo volvemos a leer, es que al llegar cerca de Damasco, o sea, no estaba en el camino grande que hay entre Damasco y Jerusalén, sino que ya estaba llegando a Damasco, prácticamente en las entradas de Damasco. Repentinamente le rodeó un resplandor del cielo y cayendo en tierra, oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y te diré lo que debes hacer. Posteriormente, en el versículo 13, entonces Ananías respondió, Señor, por el llamado que le hace el Señor Jesucristo a Ananías, otro miembro, un miembro de la iglesia que él iba a perseguir allá en Damasco. Ananías queda un poquito contrariado porque le dice que vaya donde está Saulo. Y él sabe de Saulo, él sabe que Saulo es un azote. Entonces Ananías le respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, versículo 15, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. El pasado miércoles yo le decía que nosotros tenemos la imagen de un Pablo que es como inmaculado, como un gigante, así como una persona
Bueno, lo que me gustaría ser, en pocas palabras, una persona admirable, brillante y sobre todo una persona que es capaz de beber veneno y no morirse, de que lo pique una culebra y no se muera, de que, no sé, que está como por encima de la circunstancia. Pero también apuntaba cuánto dolor recibió el apóstol Pablo. En esa defensa de su ministerio, cuántas veces dijo que fue paleado, que le dieron de pedradas, que fue náufrago en el mar, que estuvo en caminos oscuros y todas esas cosas. Y nosotros no lo vemos así, o sea, no es la imagen que nosotros tenemos. Pero ya el Señor, como vemos en este versículo 16, ya Él había previsto cuánto era necesario que el apóstol Pablo padeciese por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En Romanos, en el capítulo 11, versículo 13, que se puede leer fácilmente, leí el capítulo 9 para ambientar un poquito acerca de esta vida del apóstol, pero en este capítulo 11, versículo 13 dice, porque a vosotros hablo, gentiles. Ya el Señor había previsto, aquí como lo leímos, que Él iba a hablarle a los gentiles. Porque a vosotros os hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles y honro mi ministerio. Amén. Él se proclama como apóstol enviado, emisario del Señor Jesucristo. Ahora debemos decir cuáles son los requisitos como para que alguien se llame apóstol. En los tiempos modernos tenemos muchos apóstoles. Dentro de nuestra amada iglesia hay una facción de los cristianos que entienden que el apostolado aún continúa. ¿Y saben cuál es el apoyo escritural para ellos llamarse apóstoles? Es el apostolado del propio Pablo. Dice, pero si Pablo fue apóstol, nosotros podemos ser apóstol. Pero en el libro de Hechos está claramente establecido cuáles eran los requisitos para ser apóstol. El problema es que Pablo no cumple con los requisitos. Vamos nosotros a ver en este capítulo 2 del libro de Hechos cuáles eran esos requisitos. En el ambiente de buscar un sustituto para Judas, Pedro se enfrenta a la iglesia y le dice que es necesario que completemos a los 12 que el Señor había elegido, y como se había perdido el hijo de perdición, había que buscar un sustituto. Y él plantea esto en el seno de los apóstoles, y a partir del versículo 21 se detalla cuáles eran esos requisitos que habían de buscarse para eso. Dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor entraba y salía de entre nosotros, el primer requisito era que anduviesen con el Señor cuando el Señor estaba entrando y saliendo de entre ellos. Tenían que ser uno de esos que están ahí, porque no eran solamente 11, eran un montón. Ustedes se recuerdan que Él envió a 70 y a 120, o sea que habían personas de más que estaban calificadas para ser involucradas en el grupo de los 12, porque había mucha gente que habían visto y caminado con el Señor mientras Él estuvo en su ministerio terrenal. Primer requisito. Segundo requisito, dice, comenzando desde el día del bautismo de Juan. No era todo el que le seguía que podía estar, o sea, imaginémonos esa turba, porque debió ser una turba, ese contingente de 120.
Y 120 eran hombres, porque también arrastraban mujeres y también arrastraban niños. O imagínense los 70, que también debieron ser, qué sé yo, me imagino, más de 100. O sea, era una turba, era un montón de gente. Pero de ese montón de gente, no todos anduvieron con él desde el bautismo de Juan. Entonces eso cerraba aún más el círculo. Y de los que estuvieron desde los primeros días, digamos, del Señor, desde que Él comenzó a reclutar allá en Galilea. Ustedes recuerdan que en el capítulo 6 del libro de Juan, precisamente del libro de Juan, Él increpa a sus discípulos y le dice: los que no quieran estar conmigo, que se vayan. Y la misma palabra dice que muchos de sus seguidores desde ese momento dejaron de seguirlo. No lo vamos a leer, pero si lo buscamos en el capítulo 6, a la altura del versículo 60 y pico. ¿El qué? No. Sí, de lo que estamos discutiendo es de esto, de Hechos 2. No cuadra, pero lo buscamos. Vamos a buscarlo. Hechos 1:21, sí, es cierto. Magnífico, buena acotación. El 1 que iba aquí va atrás. Y el 2, eso es lo que me parece que estaba, lo hice mal. Pero sí, la cita correcta es Hechos 1:21. A partir del Hechos 1:21 dice: es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor entraba y salía de entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que fue recibido arriba, ya se estrecha muchísimo más el círculo. Por lo que le había hablado de Juan capítulo 6, versículo, déjame ver si lo consigo, por el 60 y pico. Ajá. Juan capítulo 6. A partir del versículo 60 dice: al oírla, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues ¿qué? Si vieres al Hijo del Hombre subir donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son verdad. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le iba a entregar también. Versículo 65. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Versículo 66. Desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces a los 12: ¿queréis acaso también iros vosotros? Les respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna y nosotros te hemos creído, en sentido general. Pero fíjense que de la gran multitud, dice la propia palabra en el libro de Juan, que muchos se fueron, no aguantaron estas palabras. Ese discurso tan ácido del Señor que dice: el que no come mi cuerpo no me sigue. El que no bebe mi sangre no es conmigo. ¿Cómo se entiende? ¿Cómo podían entender o cómo se interpretaba eso en ese momento? Era simplemente difícil. ¿Cómo es que nosotros vamos a comer? ¿Y cómo nosotros llegaremos a donde Él estaba? Si nosotros ni siquiera sabemos de dónde Él viene, porque sabemos que viene de Galilea. ¿Qué es lo que quiere decir? O sea, eso los turbó a un grado
de que simplemente tuvieron que devolverse porque no lo entendían. Entonces ese círculo del cual podían elegir a esas personas era realmente pequeño. Y de ahí dice la palabra que eligieron a dos. Dos. Hechos capítulo 1, versículo 23. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Yo no voy, por razones de tiempo, no voy a entrar en el asunto de los nombres, pero los nombres son muy significativos. Estos dos nombres son muy significativos. Vamos a dejarlo ahí para no desviarnos. La próxima, mi hermano. Como acabamos de ver, el apóstol Pablo no encaja en estos requisitos. No anduvo con el Señor, no vio el bautismo, no lo vio ascender. No vio sus milagros. ¿Cómo es posible que el apóstol Pablo sea apóstol? Él lo dice. Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, hay dos libros en los que el apóstol Pablo barre el piso con la persona que recibe en su carta. Una de ellas es a los Corintios, esa iglesia en la península de Acaya era un desastre. Y si revisan desde el capítulo 3 hasta el capítulo 14, el apóstol Pablo es, en buen dominicano, trompa y patá con ellos, sacándole todas esas cosas malas que tenían. Entonces, en el capítulo 15, él se reivindica como la persona que puede llamarle la atención a ellos. Y entonces él dice, no, es que yo soy apóstol del Señor. Vamos a leerlo. Versículo 15, capítulo 15, versículo 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creíste en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo, todo el evangelio, absolutamente todo el evangelio en ese pedacito, todo. Versículo 3 hasta el versículo 8. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a los otros, a todos los apóstoles. Y al último, como un abortivo, me apareció a mí. Y ahí es que viene esta expresión. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Porque yo he trabajado más que todos ellos.
pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Vamos a dejarlo por ahí también en esta ocasión. Pero fíjense cómo aquí y en el otro libro en el que él simplemente acaba con los hermanos a los cuales recibe la carta, es el libro de Gálatas, la carta a los Gálatas. Y en estas dos cartas, en estas tres cartas, primera, segunda de Corintios y la carta a los Gálatas, él pone preeminentemente en la parte inicial de estas cartas que él es apóstol de Jesucristo. Como si, al igual que en la carta a los Colosenses, como si desde el principio establezco que tengo autoridad para decir lo que voy a decir, porque yo soy ciertamente apóstol de Jesucristo. También por razones de tiempo, no vamos a leer la introducción a la carta de los Gálatas, sino que la vamos a pasar rápidamente. Y vamos a leer solamente un parrafito, si me lo pone ahí mi hermano, el capítulo 1 de Gálatas, ahí está, a partir el anterior, a partir del versículo 11 y hasta el 17, pero básicamente el versículo 11 y 12. Gálatas capítulo 1, versículo 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que me fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. ¿Dónde fue que él fue llamado por el Señor? En las puertas de Damasco, en las mismas puertas de Damasco, donde el Señor se le revela al apóstol Pablo a través de Ananías en la ciudad de Damasco. Tenemos dirección con el número de casa y todo. ¿Dónde fue esa revelación del Señor Jesucristo a Pablo? Entonces Pablo se desaparece, a partir de ahí se va a Arabia, completa la revelación de Jesucristo. Esto es como una especie de paréntesis. Él está fanatizado con el judaísmo, un fanático judaico. Encuentra al Señor, se abre un paréntesis. Ese paréntesis quiere decir que el tipo se fue, aproximadamente 12 años duró, perdido en el espacio como la familia Robinson. Y cuando se cumplen los días, aparece en el mismo lugar, se cierra el paréntesis y a partir de ahí comienza el apóstol Pablo a predicar lo que tenía en su corazón, no lo que hombres le dijeron, sino lo que tenía en su corazón, con una autoridad tal que era capaz de corregir a los apóstoles anteriores a él, con una claridad tal, con una vehemencia también, con un sentido de que lo que está diciendo es lo correcto, que fue capaz de agarrar a Pedro por un brazo, a Simón Pedro por un brazo y decirle: no, Señor, usted está equivocado, usted es un hipócrita. A Pedro, que era el papá de los apóstoles, lo más duro que había en apostolado. La sombra de Pedro curaba. Y aparece este señor 12 años después de perdido
y es capaz de agarrarlo por un brazo y decirle, no. Usted puede ser todo lo apóstol que usted quiera, pero usted no está trabajando bien. De ese tamaño es la defensa del apostolado del apóstol Pablo. La próxima palabra, que debíamos tenerla ahí, pero es por la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan de eso? Pablo, apóstol de Cristo Jesús, y usa esta expresión, apóstol del Mesías Jesús, o del ungido, que es como aparece en el griego original, si recuerdan la expresión, apóstol del ungido Jesús, por la voluntad de Dios, es la próxima expresión que aparece ahí. Dice, a través, en el griego, de cosa deseada de Dios, por su pura voluntad. Es una expresión que el apóstol Pablo va a usar un par de veces más. ¿Alguien recuerda dónde usa eso el apóstol Pablo? Por la voluntad de Dios. ¿Dónde usa el apóstol Pablo la palabra por su propia voluntad? O en español, porque le da la gana. En la carta a los Efesios. Ustedes recuerdan que en 3 ocasiones él usa la misma expresión. Sí, en el capítulo 1 del libro de Efesios usa esa misma expresión que está usando para con Colosenses. No es porque yo quiera, es por un acto deliberado y soberano del mismo Creador. Y es la imagen que él nos presenta en el capítulo 1 del libro de Efesios. Nada que indique méritos o cualquier cosa que pudiera atribuirse a una condición especial de Pablo. Pablo no tenía absolutamente nada de especial. No era especialmente alto, ni especialmente buen mozo o especialmente elocuente, aunque Pablo tenía todas las ventajas dentro de los judíos. Él mismo lo dice, yo aventajaba a los que estaban más altos, yo lo aventajaba en conocimiento. Pero nada, absolutamente nada que fuese bonito o bueno o deseable en el apóstol Pablo fue lo que Dios vio en Pablo. Así que nosotros también tenemos que saber que a lo mejor nosotros no somos, bueno, yo puedo decir una parte, yo sí soy bonito, pero la mayoría de nosotros no somos bonitos y ni alto, ni qué sé yo, ni delgado, ¿qué más puedo decir? Pero sí, aún así, el Señor tiene un plan para con cada uno de nosotros. Y lo va a manifestar. Y nos puede elegir, no porque nosotros seamos la última Coca-Cola del desierto, sino porque en su soberanía, en un acto deliberado, Él te va a usar para cualquier circunstancia. Según el puro afecto de su voluntad. Pero más importante, no es por una propuesta del apóstol Pablo. No fue que el apóstol Pablo se entendió, no sé, se mareó camino a Damasco. O tuvo una revelación. Y esa revelación lo hizo recluirse. Y al recluirse, el apóstol Pablo tomó la decisión de estudiar la figura de Cristo Jesús. O sea, no fue que el apóstol Pablo se propuso estudiar a Cristo o hacer la vinculación de Cristo con el Antiguo Testamento. No fue una propuesta del apóstol Pablo, fue el motivo deliberado del Señor para que él fuese el apóstol de los gentiles. No tiene que ver con que el Pablo tenía un anhelo de ser el más grande de cualquier cosa que se haya propuesto.
Eso para nosotros, para que no nos vayamos con la finta de que si yo estudio todo lo que yo tengo que estudiar y hago todos los cursos de teología de los seminarios, que sé yo qué, yo voy a ser el próximo Pablo. No. No tiene que ver con lo que tú pongas en tu corazón. Tiene que ver otra vez con el acto deliberado de la voluntad de Dios sobre ti. Y el apóstol Pablo lo anota en esta expresión, a través de cosa deseada por Dios, o lo que nosotros decimos, por la voluntad de Dios. Finalmente, en lo que leímos sabemos que dice, y Timoteo, el hermano. Pero lo hemos traducido como y el hermano Timoteo. Y vamos a usar esa misma expresión. Y el hermano Timoteo. La última palabra que usa en este versículo 1. Tenemos que volver a leer en el libro de los Hechos, en la conversión del apóstol Pablo, para encontrar una palabra ahí que impactó al apóstol Pablo, dando lugar a que el apóstol Pablo escogiera esa expresión como yo querría que me dijeran doctor. Doctor, ustedes saben que yo tengo una maestría en ingeniería química, ¿verdad? Encima de la maestría, que es como el segundo eslabón, hay lo que se llama el PhD, o el doctor en filosofía, Philosophy Doctor, PhD, que eso es lo que significa. Pero más para arriba de eso ya no hay. O sea, a lo más que yo puedo aspirar que me digan es doctor Ortega. Eso es lo más en química, lo más alto que yo puedo aspirar. Pues el apóstol Pablo entendió que lo más alto que él podía aspirar como título es la palabra hermano. Y nosotros nos decimos así todos los días. Lo más alto que el apóstol Pablo tiene en el horizonte, lo más hermoso, lo más sublime que un ser humano puede llegar a ser para el apóstol Pablo es hermano. Cuando él escuchó esa palabra de Ananías, que eso es lo que vamos a leer ahora, cuando él escuchó que Ananías, un tigre que le iba a matar, que iba a tratar de cogerlo preso para llevárselo para Jerusalén para que lo mataran, Ananías le dice, hermano Pablo, él quedó preso. En lugar de él agarrar preso a Ananías, él quedó preso de esa expresión. Leámosla para ver. A partir del versículo 14. Bueno, está en el versículo 17 porque ya se me fue el tiempo. Fue entonces Ananías, y además ya habíamos leído una buena parte de ello. Versículo 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo. A partir de ahí esa palabra, miren, no salió del vocabulario del apóstol Pablo. Hermano Saulo. Y es así como se dirige a Timoteo, que era su hijo, le dice hermano Timoteo. Y ahora Timoteo, que está con él escribiendo, dice, y el doctor Timoteo, para ponerlo en el contexto de los tiempos modernos. Lo más alto que yo puedo decirle a alguien, decía el apóstol Pablo, es hermano. Salvo. O sea, las implicaciones que tenía esa palabra para Pablo, ¿verdad que sí? Es que hermano es que está allá en el cielo conmigo. Hermano no es como nosotros lo vemos, lo que quiero decir es que no es como nosotros lo vemos, que es una cosa como hermano, es como de sangre o de alguien que yo pueda apoyarme en él o a quien le celebro sus chistes y eso. No.
Para Pablo, hermano era salvo. Era no solamente hijo de Dios, sino hermano de Cristo, de la estatura de Cristo. Entonces, esa es la palabra más colosal que él puede emitir. Y en este caso dice: Pablo, apóstol del ungido Jesús por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Como siempre, es un deleite chequear lo que significan los nombres en la Biblia. Y si vemos la etimología del nombre Timoteo, Timoteo lo que significa es el que honra a Dios. Y ese era, mire, sinceramente yo no sé si el nombre de Timoteo era Timoteo. Yo cuando leí esto, yo dije, no, pero que ese nombre tuvieron que habérselo puesto después que Pablo le cogió tanto cariño. Porque solamente así se explica que se llamara Timoteo. Después de todo lo que dicen de Timoteo, mírenlo ahí, se menciona 6 veces en el libro de los Hechos, 17 veces es mencionado en las epístolas del apóstol Pablo, en esas 13 epístolas que conocemos. Y como la carta de Hebreos, no podemos decir que es una carta de Pablo, también se menciona en la carta a los Hebreos. Una vez, pero se menciona. Es el mismo apóstol Pablo quien dice que Timoteo tenía una fe genuina. La fe de Timoteo no era un relajo, era una fe que daba cátedras de ser. Sabemos por las cartas del apóstol Pablo que él, después que duró un tiempo, aproximadamente 3 años, algunos meses, en Éfeso, a quien deja encargado de esa iglesia, que debió ser ya una iglesia madura, con 3 años, una iglesia robusta, es precisamente a Timoteo. Y sabemos por las cartas del apóstol Pablo que Timoteo era un muchacho. Cuando el apóstol en la primera carta le dice que nadie tenga a poco tu juventud, es porque evidentemente Timoteo no era un señor mayor con barba que andaba por ahí encorvado, sino que era un mozalbete fuerte, o a lo mejor un señor de 20 y pico de años, al cual se le habían dado unas responsabilidades grandísimas, pero que también había estado muy, pero muy bien instruido. Por la misma palabra sabemos también que Timoteo, yo pongo la palabra frágil, pero realmente no es la palabra certera para decirlo. Lo que quiero decir es que la expresión del apóstol Pablo lo que nos deja es que que Timoteo era como tímido, era como temeroso, como asustadizo. Eso es lo que se revela en las cartas al apóstol Pablo. Yo lo puse como frágil porque también te da la idea de que era una persona que con cualquier cosita como que se ponía a llorar, o que no tenía como el estómago para enfrentar algunas cosas. Y por eso el apóstol Pablo en sus 2 cartas siempre están como trata como de auparlo, de llevarlo a otro eslabón, a otro escalón un poquito más alto. Y sabemos también que era un muchacho que adolecía del estómago. O sea, el mismo apóstol Pablo le dice, por tu problema de estómago no tomes agua sino vino, para ver si eso te resuelve un poco. ¿Dónde aparece por primera vez el apóstol Pablo? Lucas relata que ¿dónde aparece por primera vez Timoteo? Lucas relata que cuando Pablo llega a la región de Derbe y de Listra, allí había una persona que ya tenía conocimientos de Cristo. No es Pablo quien le habla a Timoteo de Jesucristo.
Ya Timoteo era un discípulo de los que habían plantado la semilla del Evangelio en Derbe o en Listra. No sabemos, pues son dos ciudades completamente diferentes. Pero cuando Lucas habla de Timoteo, en el libro de los Hechos, dice que fue por ahí que lo consiguió. Y que los hermanos de esa congregación que se reunía en ese lugar hablaban maravillas de Timoteo. Hablaban elogiosamente los que estaban en Listra y también en Iconio. Esas dos ciudades están muy cerca de Corinto, para que tengan claro los que tienen todavía el mapa en la mente. Dice que con un padre ausente, por una razón que la propia Escritura no lo revela, el cuidado del muchacho quedó bajo la responsabilidad de su madre Loida y de su abuela Eunice. Eso lo vemos en la propia carta del apóstol Pablo, cuando él le dice que él conoce de dónde viene esa fe que es inquebrantable. Ellas le entrenaron bajo una educación judía, aun cuando sabemos que el padre de Timoteo era griego, por el mismo nombre que le pusieron, un nombre de ascensión griega. Ellas le entrenaron bajo una educación judía, como Pablo testifica cuando escribe que desde niño has aprendido las Sagradas Escrituras. Ello en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Y finalmente, durante un intervalo de 7 años entre el primer y segundo viaje del apóstol Pablo, el joven creció en madurez, aunque en la iglesia que tenían la más profunda visión de carácter cristiano y hablaban con una expresión profética, lo señalaron como especialmente adecuado para el ministerio. Eso lo vemos en 1 de Timoteo capítulo 1 y también en 1 de Timoteo capítulo 4. Bueno, hasta ahí yo creo que tenemos ya dilucidado el versículo 1 del capítulo 1 de este libro de Colosenses. Para la próxima semana vamos a tratar de un alto. Ok, pues nos quedamos entonces en el capítulo 1, versículo 1, para que cuando arranquemos, cuando me toque más para adelante, en julio, después de EBDB, entonces volveremos ahora con el capítulo 1, versículo 2 de este libro de Colosenses. Yo creo que hemos aprendido muchísimo en esta noche, a mí no me cabe duda, y Dios se ha revelado como siempre. Que el Señor les bendiga.